Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fabio Esteban Palumbo. Como profesor en filosofía y consultor psicológico, ofrezco estos trabajos para disparar reflexiones, tanto grupales como personales, que nos ayuden un poco cada día a ir aprendiendo juntos un poco más de esta hermosa escuela que se llama vida. Y así en esta escuela, hoy quería compartirles dentro de lo que es este periodo habitual en el año en el programa. Solemos junto con los estudiantes reflexionar ya en la unidad 4 de filosofía y política, y hoy quiero decirles la primera impresión que tengo cuando suelo presentar este tema y decirles: chicos, ¿qué piensan ustedes cuando hablo la palabra política? Y quiero decirles que con años de democracia y nacidos ellos mismos en democracia o viviendo siempre en su vida, no dejan de mostrarme la cara de como que... Y algunos me empiezan así, es un poco el curro de algunos para robarle a otros, y otros queriendo un poco con más seriedad o delicadeza dicen, y es un poco un juego de intereses, o es el arte de, no sé, de hacer lo imposible, o de ver cómo zafar, y a algunos con más ligereza se toman la vida y a los demás y a la sociedad para ver cómo sacarle de algún provecho. Y así algunas que otras expresiones peyorativas, no digo todas, pero son muy comunes observar cuando les pregunto así espontáneamente a los jóvenes qué piensan de la política. O sobre todo si toca algún año electoral, que lo ven por ahí calcado en que más de una vez sabemos que surgen esa suspicacia de pensar todos son sonrientes y prometen todo y se toman todos los mates del mundo y sonríen con todos los niños pobres del mundo en las campañas políticas, pero de ahí en adelante el pueblo es otra historia. Pero bueno, más allá de todo eso, yo creo que sintetizo entre dos cosas lo que puede ser la política. Política es palabra que conduce a la acción, palabra que genera comunicación, o chamullo que envuelve, que engaña y que deteriora la común relación entre personas que habitan un mismo suelo. Y así fue como la política. Le pregunto muchas veces a los chicos, digo, ¿usted qué piensan? ¿Que es natural a todos nosotros que podamos hacer político, o es algo que algunos pocos hacen en la sociedad? Y está muy metida en la imagen de que la política es como una especie de técnica u oficio más que lo aprenden algunos pocos y lo ejercitan, como el de carpintería, herrería, las profesiones de médico, etcétera, etcétera. Mientras que para la antigüedad clásica y para la filosofía clásica, la filosofía considera que la política es una acción que emana de nuestra propia naturaleza, surge de nuestra propia naturaleza humana. Y digo, ¿por qué? Porque el hombre, al recibir de las cosas una imagen sensible, como lo hacen también los animales, que compartimos con ellos el conocimiento sensible, interviene en nosotros la inteligencia, obrando o tratando de depurar lo que es esencia y lo que es ropaje o características singulares de un ser, como por ejemplo decir persona humana no es lo mismo que decir que sea alto, bajo, pelado, peludo, y etcétera, etcétera. Eso, la imagen es la que recibe mis sentidos, la foto, la impresión, el teatro que está acá en el escenario de mi fantasía. Esa es la imagen. Pero el concepto es todo eso depurado en lo sintético o esencial, en lo que hace que sea esto y no otra cosa. Yo, por ejemplo, digo, ser persona humana es una cosa. Ahora, pensar que persona humana es porque digo rubio, pelirrojo, morocho, calvo o con peluca, ya no es esencia, es una imagen que me puedo hacer. Entonces, bueno, ¿a qué viene esto? A que el entendimiento procura pasar de esa imagen depurada a lo que se llama el concepto. Y el concepto es lo que se une a través de las palabras. Yo por la palabra expreso un concepto que vos me lo entendés. A través de esa palabra que genera en nosotros un puente que se llama lenguaje. El lenguaje, no solo el lenguaje que vos decís castellano, alemán, suizo, noruego, italiano, español, el lenguaje es el puente de convencional muchas veces por las palabras, por los signos,
hasta los caracteres del alfabeto son distintos en distinto idioma, pero que son comunes, como si fueran códigos de interpretar qué significan cada signo. Lenguaje es también ver una lámpara colorada ahí en medio de la calle y saber que es un signo que me está diciendo detenete, y lo llamamos semáforo, o el verde, u otras cosas. Entonces, el hombre, por su entendimiento y su capacidad racional, es capaz de formar palabra. Y al formar palabra es capaz de, por medio de ella, generar una comunicación de conceptos. Una comunicación que es la que nos permite ponernos en común, conectarnos. Entonces vos podés entender lo que te digo, escucharme, yo puedo escucharte, entenderte, y así tenemos un común concepto que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que se llama consenso o disenso, y entonces podemos, si vemos algo que le falta a algo para ser mejor, juntos nos ponemos de acuerdo a ver cómo mejoramos esto. Entonces ahí surge el diálogo, la comunicación, que permite mejorar nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras circunstancias en la historia. Esto es lo que genera la palabra. Y la palabra sí es la que genera el poder dialogar también, no solo cosas personales mías, sino también cosas en común. Poner en común lo común, que para los griegos antiguos era lo politica, las cosas de la polis o de la gran ciudad aldea. Y después los romanos lo llamaban la res pública, que quedó de eso contraído la palabra república, en contraposición a la res privada o a aquellas cosas que son privadas y personales. Esa puesta en común, esa búsqueda en común de diálogos constructivos para las cosas políticas, para aquellas cosas de la polis, fue lo que generó el intercambio de intereses, de posiciones, de argumentos, de necesidades, de prioridades o de valores y principios a través de algo que era muy sagrado en tiempos de la primera democracia, que es la palabra. El culto de los antiguos griegos por la palabra ha hecho que el arte de la oratoria nos quedara hasta nuestros días. Me acuerdo cuando estaba en la facultad, teníamos que estudiar la oratoria de Demóstenes, las Filípicas, o de Cicerón en Roma. Pero la oratoria era el arte de la palabra para poder llevar un concepto a un sujeto receptor y lograr esa comunicación que genere precisamente convicciones y persuasiones a un obrar decidido hacia un fin determinado, como en el caso así de la polis. Qué distinto es esto a estar en el chamullo de a ver cómo se la vendo mejor al otro, cómo me gano el interés para cobrar después una buena tajada, una dieta o lo que sea. Y esa palabra viene depurada también. Ustedes vieron que muchas veces hablo en los videos de lo que es escuchar, acunar, depurar, escucharnos. En el silencio acunar hermosa palabra, pero también el hecho de que la palabra tiene un gran valor para que no se desvirtúe. ¿Qué palabra saco? ¿Qué palabra doy? ¿Qué palabra transmito? Y no solo en la política profesional que ejercen los que llamamos políticos, sino en la política que ejercitamos diariamente, como padres de familia, como pareja junto con mi esposa buscando el bien común, como educadores, como empleadores, como comerciantes, como trabajadores, en los derechos, en las obligaciones, en la búsqueda de la justicia real. Bueno, estas cosas son un poco los inicios de cómo la política es mucho más que una técnica para que algunos se aprovechen de otros. Es mucho más que un simple juego de intereses y poderes. Es mucho más que una imagen sucia que a veces nos genera una imagen medio peyorativa del chamullo político para transformarlo en la palabra que construye comunidad. Si te gustó, ponele me gusta, compartilo, suscríbete a mi canal y comentámelo si querés ahí al pie del mismo video, que así nos podemos enriquecer mutuamente. Gracias, gracias, gracias. Buen presente.